want to break in. I want to break in. Bueno, ya estamos conectados. Puse el videíto para esta sesión 25. Fíjense que empieza con nuestra naturaleza profunda. Hola Alex. Qué tema este, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la naturaleza profunda, pero van a ver que después nos vamos a ir bajando para la persona. Porque acá en Antonio Blay hace una descripción, ¿no?, de lo que significa, lo que es la persona, en realidad, ¿no? Esa confusión que tenemos todos entre que lo que soy, el ser, pero me vivo como persona y, ¿no?, se confunde. Hola Jacqueline. Hola. Hola Lisandro. Bueno, entonces, el ser trascendente, el ser absoluto, es la única realidad en sí, auténtica, definitiva, permanente, eterna. Esto es lo que, ¿no?, la no dualidad o los Advaitas llaman el ser, o sea, lo que somos, en realidad nuestra esencia, es realmente esa. Lo que pasa es que nosotros, como nuestra experiencia humana, no vivimos desde este ser, es lo que estamos tratando de recordar, ¿no? Ah, de Chile, bienvenida. Fíjense en que para nosotros cuando nos dicen estos términos, ¿no?, ser trascendente, absoluto, la única realidad con mayúscula en sí, nos parece algo muy abstracto, pero en sí es nuestra esencia, es lo que somos. Esta realidad trascendente se manifiesta a sí misma desde el punto de vista humano a través de dos mundos o de dos esferas de conciencia. Por un lado lo que llamo yo y por otro lado lo que llamo lo otro, el mundo, la existencia. Por eso Blay habla del yo y el no yo. Es como lo que digamos que el curso de milagros habla, ¿no?, de este pensamiento yo que surge, ¿no? Cuando surge el pensamiento yo, que aparece la conciencia, porque hasta ese momento era todo uno, ¿no? Solo había unidad. Nosotros ahí, dice, el curso de milagros dice, comenzó la percepción, ¿no?, la conciencia. Claro, si hay un yo, lo que no es yo lo percibo como no yo. Por eso acá él lo dice desde el punto de vista humano, a través de dos mundos o de dos esferas de conciencia. Por un lado lo que llamo yo y por otro lado lo que llamo lo otro. Así nos percibimos todos. Yo creo que este soy yo y que existo como separado y que los otros son otros, ¿sí? Son no yo. No sé si queda claro, pero bueno, es como complicado poder traducir esto de otra manera más que usando ese lenguaje. Hola Irma, hola Sonia, hola Verónica, de Argentina, Córdoba. Bien. Fíjense, ¿no?, cómo, ahora van a ver cómo lo va llevando, ¿no? Porque claro, cuando nos encontramos con esto, a pesar de que a un nivel metafísico ya lo sabemos, es importante porque ahora van a ver cómo él va bajando hasta este asunto de la persona, ¿no? En realidad todo es obra del Ser Supremo, todo es su expresión. Así, el Ser Supremo es la unidad que vincula lo que vivimos como distinto, como opuesto. Nosotros podemos percibir que hay cosas separadas, ¿sí?, que hay cosas diferentes, que hay diferentes objetos, que le ponemos nombres, todo así es nuestra experiencia, pero todo está vinculado, todo está unido en realidad. Claro, nosotros debido a esto, esta idea, ¿no?, de separación, para nosotros es bastante complicado, ¿no? Por más que
nos los puedan explicar con gráficos y todo, nos resulta bastante complejo, porque sí, lo podemos captar, decimos, ah, sí, claro, porque el todo, y claro, del todo surge una idea de separación, o se manifiesta, también se puede decir el ser se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, los Advaitas dicen que la conciencia manifiesta, el absoluto, se manifiesta, se expresa. Y cuando nosotros decimos se expresa, que nos cuesta entender este término expresar, no es que yo expreso algo que no existía, sino que yo expreso lo que soy. Solo puedo expresar lo que ya soy. Eso es expresar, es sacar fuera, extender lo que ya es, ¿no? Como para darle una definición más a esto de expresar, porque nosotros todo esto de expresar, ¿no? Porque decimos todo es expresión del ser, o podemos decir todo es expresión de Dios, ¿no? Y todo está unido, todo está vinculado, pero nosotros lo vivimos como opuesto, ¿no? Como distinto. En consecuencia, el único camino para unir lo separado, para encontrar la unidad detrás de la multiplicidad, consiste en poder situarse interiormente en este punto de conciencia de Dios en nosotros, que nos vincula a la conciencia de Dios en lo otro. ¿Ven? Acá está justo el tema este que es nuestra gran complicación. Hola Carmen, ay, de Suiza, bienvenida. Hola Marcela, hola Gloria. Esto no, fíjense, vamos a detenernos acá porque esto es importante. Detrás de toda esta multiplicidad que nosotros vemos, para poder, en realidad, decimos retornar a la unidad, en realidad nunca nos separamos, pero nosotros como nos experimentamos como separados, como carentes, yo me tengo que situar interiormente en este punto de conciencia de Dios en mí, que está vinculado al punto de conciencia de Dios en lo otro, en eso que yo llamo lo otro. ¿Ven? Todo está relacionado, todo es una relación en realidad. Por eso será que el curso de milagros nos habla tanto de las relaciones y esto de que el perdón y el perdón y el perdón, ¿no? Es el punto de unión entre yo y lo otro. Es donde lo que es dos se convierte en uno. Es el único camino de verdadera fusión, de verdadera realización de la unidad, ¿no? Cuando hablamos de no dualidad, solamente se nos está hablando de que solo hay uno, o sea, no dos. Sin embargo, nosotros, debido a nuestra disociación mental, percibimos todo en forma dual, en forma de dos. Dios es expresión. Ven, acá hay otra definición, miren, de expresión. Presión hacia el exterior. Por eso es algo que está en mí, que presiona, que sale hacia el exterior. Eso es la expresión. Cuando Antonio Bley le da tanta importancia a esto de expresar, y a nosotros, claro, quizás por definiciones antiguas que tenemos de lo que es expresar, nos confundimos, pero es que todo es expresión. Yo continuamente me estoy expresando. El tema es que no soy consciente de que me estoy expresando. O qué estoy expresando. O quién es el que está expresando. No tenemos esa conciencia aún. Y esta expresión lo es de su naturaleza. Pues Dios no puede expresar nada que no sea Él mismo. Nada que no sean sus propios atributos divinos. Eso significa que todo lo que existe es expresión de su inteligencia infinita, de su poder absoluto, de su amor, felicidad totales. Por eso hablamos de estos tres focos, ¿no? De inteligencia infinita o sabiduría, también le podemos llamar, de poder absoluto, que sería la energía vital, y de amor, felicidad, el amor que somos. Todo es expresión de esos tres atributos esenciales. Así,
la naturaleza profunda de cada cosa que existe, de todo lo que existe, es precisamente amor, inteligencia y poder. Acá le está dando otro término a energía vital, le dice poder, ¿no? Pero es lo mismo. Es la esencia profunda de lo que llamo yo, y es la esencia profunda de lo que llamo mundo, personas, naturaleza, universo, circunstancias. Por más que nosotros a todo le pongamos nombres aquí y digamos que, ¿no? Casa, río, montaña, persona, universo, esta situación X. Nuestra naturaleza profunda, nuestra esencia de todo lo que veo, de todo lo que veo y de todo lo que experimento, todo, es expresión de Dios, ¿no? Es el ser está en todo, es todo. ¿Quiénes vinieron? A ver. Hola Tri. Hola Irma. Marcela, a ver, a Liz, a Sandra, a Manu y a Celey. Bien, vamos a seguir con esto. Ahora van a ver igual que se va aclarando porque vieron que él gira en torno al tema y lo va desmenuzando. Él dice que si nosotros no conocemos esta naturaleza profunda, esta verdadera identidad que es lo que hace que toda cosa sea, no nos conocemos, ni a nosotros mismos ni a nada de lo exterior. Conocer una cosa es realizar su naturaleza profunda, su ser esencial. Y el ser esencial de la cosa está hecho de inteligencia, voluntad y felicidad divina. Acá vuelve a nombrar otra vez los tres focos, ¿no? Es que en realidad somos eso, nosotros, todos, ¿no? Esa es nuestra verdadera identidad. Debido a la idea de fragmentación, de separación, percibimos ahora objetos separados. Esta multiplicidad de formas que vemos, ¿no? Pero para conocer, dice él que para conocer, para saber que yo soy y que todo es yo mismo, porque solo hay uno, yo tengo que conocer la naturaleza profunda, el ser esencial. Por eso vieron en el curso de milagros tanto se nos insiste en pedir ver el Cristo, pedir ver el Cristo. Y a pesar de que nosotros lo sabemos, se nos va. Nosotros cuando nos comunicamos con otra persona, o cuando estamos haciendo cualquier cosa en nuestra vida diaria, no estamos todo el tiempo centrados en ver el Cristo. No, pensamos que tengo que pagar las cuentas, cocinar, limpiar el piso, no sé, que yo quede haciendo chico, la tarea, o que un sueño, que lo que voy a realizar el año que viene, si junto plata y me voy de viaje, no sé. Nuestra mente nos tiene entretenidos en otras cosas y no es mi motivación esencial reconocer la naturaleza profunda, el ser esencial en todo, en mí y en todo. O sea, estos tres focos, ¿no? Hasta que yo no llegue a mi propia identidad, reconociéndola, viviéndola, experimentando que estoy hecho de esos atributos, y hasta que yo no pueda reconocer la identidad profunda que hay en la otra persona, lo que es la otra persona, como inteligencia, como voluntad, como amor, felicidad, y todo ello como expresión de Dios, yo no puedo conocer las personas. Vieron que nosotros normalmente decimos, ay sí, conozco a fulanito, conozco a menganito, o sea, usamos la palabra conocer, hola Rosario, como, o sea, con un significado totalmente diferente que este, ¿no? Yo para conocer a otros, primero me tengo que conocer a mí, o sea, tengo que saber quién soy, ¿no? Cuando yo sepa quién soy, el espejo ahí fuera me va a reflejar mi verdadera naturaleza, lo que soy.
por ahora, mientras el espejo acá me refleja que hay otros y que yo digo, bueno, este es fulano y otros mengano y aquel, ¿no? Porque lo podemos usar a un nivel acá formal, porque obviamente nos tenemos que dirigir a alguien y no le vamos a decir, hey Cristo, tú que eres el Cristo, ven aquí, no, vamos a usar el nombre de la persona. Pero este conocer verdaderamente a los demás, o sea, las cosas, solo lo voy a experimentar o a saber, ¿no? Cuando sea mi propia experiencia. Por eso Antonio Blay habla tanto de esto del yo experiencia, el yo experiencia, que nos tenemos que vivir ahí, en ese yo. Sirve esto para evidenciar cuán lejos estamos del verdadero conocimiento de nosotros y de los demás. Nos hemos acostumbrado a mirar a las personas y a nosotros mismos solamente a través de lo aparente, por lo que registran nuestros sentidos, y como lo que estos registran son diferencias, cosas distintas, separadas, pues este es el modo de funcionar de nuestra mente sensorial. Entonces creemos que una persona es una serie de rasgos diferentes de otra persona. Creemos que es un modo particular de inteligencia que la diferencia de otra. Y lo mismo en el sentido de energía, estado interior, etc. Estos atributos que nos damos a nosotros mismos y creemos que nosotros tenemos unas cualidades diferentes a la del otro. Así es como es lo normal acá en el mundo, ¿no? Por más que a un cierto nivel todos sabemos que tenemos que dejar de juzgar, en ese sentido, fíjense en cómo la mente, ¿no? Siempre tira hacia ahí. Como que hay algo en nosotros, que justamente es este sentido de identidad individual separada, el especialismo que le llama el curso de milagros, de querer sentirnos especiales, lo que nos mantiene aquí, ¿no? En este no conocernos, no saber quiénes somos. O sea que interpretamos a la persona como si ella fuese solo esas diferencias. Y decimos, ¿cómo es tal persona? Pues es muy alta, muy inteligente, poco hábil, es fuerte, egoísta, etc. Pero cada una de estas cosas no definen nada de lo que es la persona. Solamente se refieren a rasgos comparables con otras personas, ¿no? Esto lo marca mucho él. Bueno, la nueva dualidad también lo explica, ¿no? Que nosotros no podemos hacer más que, por eso esto de la figura fondo, ¿no? Nosotros solo percibimos contrastes, no podemos hacer otra cosa. Y siempre definimos algo en relación con otra cosa. Yo digo que algo es bueno porque yo tengo una idea de malo, por eso yo creo que esto es bueno. O digo que algo es alto porque tengo una idea de bajo. O sea, siempre estoy estableciendo comparaciones. Mi mente funciona así. Es alta en relación a otras personas, es inteligente o egoísta en comparación con otras personas. O sea que nos conformamos por inercia, por hábito, con un conocimiento superficial, no real de la persona. Es solamente un conocimiento de contrastes. Nosotros es como que siempre estamos conformando, o sea, dándole forma a los objetos, haciendo un diseño, diseñando, ¿no? Esto es así, esto es así. Y a veces yo, ¿no? Reflexiono y digo, no es todo nuestro problema. El problema es que también lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? Por eso esta idea, ¿no? De sentirnos culpables y erróneos y poca cosa. Entonces, claro, porque si yo me comparo, es inevitable que me sienta, o que me sienta superior, porque también está, ¿no? Que me puedo sentir superior a otros, o que me sienta inferior, ¿no? Esto de salir de la comparación es como que si observamos formas y estamos con nuestra atención fija en las formas, vamos a caer siempre ahí, ¿no?
Y claro, como esta idea de persona, ¿no? Que sabemos todos que significa máscara, ¿no? Del griego, ¿no? La persona, eran las máscaras que se ponían para la cosa que suena, ¿no? Se ponían las máscaras los griegos para hablar a través de ahí y hacer las representaciones en los anfiteatros. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Como un papel. ¿Qué es la persona en sí? ¿Cuál es su naturaleza real? Sin compararla, sin relacionarla con otras cosas, sino lo que es sustancialmente, intrínsecamente. Cuando más a fondo llevemos esta investigación, más nos acercaremos a identificarla como una expresión de la inteligencia, del amor y de la energía de Dios, ¿no? Si pudiéramos ver a cada persona como que todos son eso, ese potencial, ese Cristo famoso que habla del curso de milagros. O sea, sin velos, ¿no? Ya que no haya confusión. Veríamos esto en todos, porque como yo lo vería en mí, lo tengo que ver en todos, ¿no? No puedo ver una cosa diferente. Esta inteligencia se expresa en un grado u otro y de un modo u otro. Pero lo que la persona es en sí es esa inteligencia divina. Nosotros le llamamos persona, pero en realidad la persona está expresando, porque somos todos manifestaciones de este ser, por más que ahora estamos disfrazados como de persona, pero nosotros somos esa expresión, ¿no? Esos tres focos de energía manifestándonos aquí, expresándonos aquí. Comparándola con otras manifestaciones podemos decir que es muy o que es poco inteligente, pero sea muy o poco, toda ella es inteligencia, porque está hecha de eso, como está hecha de energía y de una gama afectiva cuyo fondo es felicidad. Y esa es la naturaleza en sí de las personas, pero nosotros no vivimos esto, ni siquiera nosotros mismos. Y es así, ¿no? Justamente por el tema de compararlo, ¿no? Porque fíjense en que hasta nosotros para decir que alguien es inteligente, le llamamos ser inteligente a poseer muchos conocimientos y que habla bien o qué sé yo, bueno, no sé, cada uno tiene sus definiciones de lo que es ser inteligente, ¿no? Pero es que nosotros somos inteligencia pura, porque es nuestra esencia, así como energía, así como felicidad. Es nuestra naturaleza, nuestro fondo, ¿no? Como dice Blaine. Nosotros estamos constantemente pendientes de nuestra cotización exterior, ¿no? Yo digo siempre que es como el asunto del dólar esto. Parece que cada uno cotiza a un precio acá. Este vale más, este vale menos, con este me junto, el otro no. Aquel no me gusta, este me gusta. A ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cotiza? De nuestro éxito o fracaso. De si los demás nos consideran o no. De la opinión y valoración que hacen de nosotros. Es como si yo todo el tiempo mirara al mundo o a los demás y les dijeran a los demás, ¿no? Yo, definime o defíneme, di quién soy, dime quién soy, porque no sé, necesito que me digas quién soy. Y el otro aprovecha y nos dice, porque claro, nosotros estamos abiertos a eso, justamente a eso, a una valoración continua. Y ese es nuestro gran problema, ¿no? Entonces, como yo quisiera ser de un modo distinto a como soy, porque todos queremos ser distintos a como somos, a nadie le gusta como es, parece ser, porque hay un yo idea y un yo ideal. O quisiera tener algo que no tengo, o quisiera no tener unos defectos que tengo, etc. Siempre me estoy viviendo en razón de unas expectativas
y esto me impide tomar conciencia de lo que soy. Miren todos los obstáculos que tenemos, después decimos que nosotros somos el ser y ya está. Sí, con unas cuantas respiraciones lo mantenemos y después de rato ya para cualquier cosa, ¿no? Todo esto, fíjense en qué bagaje enorme todo lo que venimos nombrando, ¿no? Y cómo él va bajando de lo que realmente somos, que somos el ser trascendente, a llegar a esto, ¿no? Todo esto que hay en nosotros es lo que me impide tomar esta conciencia de lo que soy. Porque después decimos, pero ¿por qué no me puedo experimentar como lo que soy? Bueno, acá tenemos todas las razones. Hola Cintia. Hola Zuli. Felices Pascuas, gracias. Bien. El estar constantemente abocado a lo que espero, a lo que deseo o a lo que temo, porque puede pasar cualquiera de estas dos cosas, que estemos muy como ansiosos, esperando así que pase lo que quiero, o también muy temerosos de que pase lo que no quiero, ¿no? Eso me impide vivir la total positividad de esa naturaleza esencial que me hace vivir, que es Dios, expresándose en forma de mi ser como energía, inteligencia y amor, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, esto de los trabajos interiores. Porque, claro, hay quienes promulgan que no hay que hacer ningún trabajo. Yo, por ejemplo, estaba leyendo un libro que se llama Perfecta y Brillante Quietud. No me acuerdo el autor cómo se llama, porque no me acuerdo el nombre, pero el libro se llama así, porque lo estoy leyendo para subirlo al canal. Y claro, este autor, él basa todo en que, bueno, y otros también lo dicen, ¿no? No es que yo que lo diga este autor solo, que el ser se manifiesta por la gracia, ¿no? O sea, como que se te revela el ser. Pero a mí ahí me entran como muchas dudas, porque digo, bueno, si está bien, el ser se te revela, es como que el despertar es algo, ¿no?, que sucede. Oh. Pero yo la verdad que digo, no es la experiencia de todo el mundo, ¿no? Y parece ser que otros que también después dicen que el ser se te revela tuvieron que pasar unos cuantos telediarios hasta llegar ahí, porque no fue una cosa que, ¿no? Entonces, todo eso a veces se presta a mucha confusión. No sé si a ustedes les pasa, a mí se me devanan los sesos por ahí. Porque hay una parte de mí que dice, pero ¿para qué voy a practicar? Si total el ser se me va a revelar cuando sea el momento, ¿no? Pero mientras tanto, ¿no?, podemos decir, como vieron los puntitos o suspensivos de las historietas, mientras tanto, ¿qué pasa? Parece ser que si yo no expreso lo que soy, esto no lo vivo. Y esto lo digo basado en uno de los videos que subí a Antonio Blay la otra vez, que él lo dice así, que él había tenido esa experiencia, Antonio Blay, y que él se dio cuenta que estaba todo muy bonito y que cuando él estaba solas en su casa y hacía sus prácticas y patatín patatán, le iba todo muy, muy bien. Pero cuando salía al exterior y tenía que relacionarse con los demás, o sea, con la vida ahí afuera, con el mundo, la cosa se ponía negra, ¿no? Entonces quiere decir que en realidad nosotros tenemos que hacer una práctica de la expresión de lo que somos, porque si no es como que no se acrecienta. Adiós robando y con el mazo dando. Está bueno eso que dice Carmen. Viste, está bueno. El libro es interesante, sí, él nombra de la jungla, habla.
Bueno, yo todas esas partes no las digo, o sea, lo estoy haciendo como un resumen del libro, pero eh, claro, es como, ¿no? Por eso digo que es como que yo por lo menos la mayoría de aparentes personas que conozco, parece ser que todos tuvieron que hacer un camino, no sé, y después aparecen los otros dentro acá de la proyección que parece ser que así, ¡pum! Y no sé, y les vino, les hizo la luz. Entonces, por eso digo, me parece que esto es como lo que dice la Biblia, ¿no? Va, por lo menos yo lo asocio con esto, ¿no? De la levadura, del pan sin levadura, y que habla de la levadura, ¿no? Como que la levadura sería como una analogía de que si no lo ejercitamos, no lo ponemos en práctica, no pasa nada, creo yo. Es como en el mundo de las formas. Si, por ejemplo, yo quiero tener un buen físico, ¿no? Ser ¿cómo se llama? Estos que levantan pesas, un físico-culturista, y nunca levanté una pesa y fui a un gimnasio, me parece medio extraño que lo pueda lograr. Bueno, yo lo asocio con ese asunto. Porque siempre van a ver que la mente, como hay una tendencia a abandonar las prácticas muy fuerte, no sé si ustedes lo notaron, yo lo noto en mí, ¿eh? Yo me tengo que obligar. Como escuchaba el otro día a esta señora Paloma, que decía que hay que hablar con el cerebro. Yo me imaginaba, ¿no? Me imaginaba la imagen del cerebro, yo hablando con mi cerebro. Claro, hay que hablar con esa parte, ¿no? Que es la que se revela en contra de las prácticas y todo, para enseñarle que, bueno, que esto que vamos a hacer es para nuestro bien, le podemos decir, no sé. Porque si no, la cosa se pone como agitada, si no hay prácticas. Bien, entonces, igual saber que somos eso, que somos Dios expresándose aquí, es muy bueno. O sea, vamos a decir, es positivo. Pero tenemos que llevarlo a la práctica. Bien, como yo no me vivo así, creo ser todas esas diferencias e interpretaciones que hago de mí, y ese mismo criterio lo aplico a los demás. Obviamente, así nos vivimos. Yo tengo unos atributos y los otros tienen otros atributos y bueno. El resultado es que no conozco nada real de mí ni de los demás. Estoy viviendo puramente en un mundo de símbolos y se me escapa lo que es viviente, lo que es una expresión directa de lo superior. Por eso, fíjense que cuando empezamos a estudiar el curso de milagros, empezamos con las lecciones, lo primero que se nos dice así, pum, como para que la cabeza explote, nada de lo que veo significa nada. Imagínense, claro, nosotros, este es el mundo interpretado, ¿no? El mundo de las interpretaciones, claro, que te digan que nada de lo que ves significa nada, y después al otro día que te digan que yo le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí, ¿no? Que nos va llevando de a poco hacia adentro el curso para que tomemos conciencia de que somos nosotros, es chocante, ¿no? Y así es que nos pasa que practicamos todas las lecciones y todavía seguimos igual. Seguimos igual, en el hospital, sí. Bueno, un poco capaz que mejoramos, pero no demasiado. Bien. Vamos a hablar de la famosa idea de carencia. Todos tenemos esta idea de carencia en nosotros. ¿Qué dicen? Ah, hola Irma, ¿qué práctica me estás hablando? Porque no me acuerdo yo qué dije. Poneme ahí en el chat qué práctica y te digo, porque no me acuerdo. ¿La práctica de cuál? De las que, porque estuve hablando, pero no me acuerdo de cuáles prácticas. El libro. ¿De qué libro, Cintia? ¿El que dije último? Ah, ahí te lo puso Alex. Ahí está, te puso el autor, mirá, David Carcer. Ahí está. Sí, Perfecta y brillante quietud. Es un libro muy, muy no dual.
o sea, no dualidad pura, pura ese. Mm. Me da risa lo que dice Alex. Sí, la verdad que sí, pero viste que la curiosidad mató al gato, Alex, así que no sé. Por curiosa, nos damos cada mazazo. Pero, claro, es que en realidad hay como una tendencia, ¿no? En nosotros, algo como digamos que tira de nosotros, que sabemos que es así. Nosotros sabemos que esto es verdad, sabemos que es así. En un punto, sabemos. Pero es que, ¿qué pasa? La realidad me muestra otra cosa. Entonces, este vivirnos así, este experimentarnos así, y no poder, como dicen Antonio Blay, ¿no? No poder ejercitar estos centros de energía. Porque es como que esos centros de energía en nosotros, esos tres focos, están tan bloqueados que no dan paso a la luz. Nosotros es como que, obviamente, ¿no? De acuerdo a lo que van explicando, ¿no? De todo esto que tenemos del inconsciente, todo este asunto, ¿no? Todos nuestros miedos y todo el asunto de la desconexión a los 3 años, bueno, lo que venimos explicando. Claro, si lo vemos así, ¿no? Es como que vamos comprendiendo, decimos, claro, con razón parece como que me llevó tanto tiempo, ¿no? Como dice Wapnick, ¿no? Que hasta los 30 años, por lo general, casi todos están muy en el ego y es como que percibís el mundo como muy real y todo así, y estas ideas no se te cruzan ni a gancho. Después empiezan a cruzársenos las ideas porque es como que nos empezamos a cuestionar, empieza a actuar esa parte de discernimiento en nosotros, menos mal, porque si no, no sé, seguiríamos igual. Pero esta idea de carencia que tenemos todos, Antonio Blay dice que la persona en sí no es más que cosas positivas. La persona no está hecha de nada malo, así que quédense tranquilos. Acá nadie es malo. Pues no existe el mal como algo sustancial. El bien sí existe, pues la realidad es en sí bien. Y ahora vamos a explicar a ver qué dice todo el bien y el mal, ¿no? Pero cuando este bien, en lugar de vivirlo en directo, lo estamos comparando con otro modo de bien, entonces es cuando surgen las interpretaciones. Y en lugar de vivir las cosas tal como son, las vivimos tal como quisiéramos que fueran. Y nos lamentamos de que no sean de otro modo. Y ahí aparece el llorón mamón. ¿Por qué? ¿Por qué mi vida es así, no? Porque es cierto, todos vivimos así. Las cosas quisiéramos que fueran de otra manera. No son como yo quiero. Y ahí surge un conflicto. Y dentro del bien establecemos diferentes grados de bien. Porque está el que es muy, muy bueno, el que es más o menos bueno, el que es bueno y el que es un poco bueno. Pero después, bueno, está lo opuesto que es el malo. O sea, así es todo en nuestro diario vivir. A mí este ejemplo que da él me encanta, ¿no? Yo creo que ya cuando vimos cuando hicimos el otro curso de Antonio Blay lo dijimos, pero lo puse de vuelta porque la verdad que es muy, muy aclarador para nosotros. Si yo tengo una inteligencia 10, pero me gustaría tener una inteligencia 25, lo que sucede es que yo me lamento por un valor de 15. Hizo la resta. Y este 15, del que me lamento, que creo que me falta y desearía tener, me absorbe tanto que me impide vivir la inteligencia 10 que tengo. Es cierto. O sea, así es como nos vivimos, ¿no? Yo
ahí es donde viene el asunto este de por qué nosotros no nos amamos a nosotros mismos, lo de la autoestima y todo el asunto, ¿no? Que después se trabaja a nivel de como es superación personal. Claro, yo tengo una inteligencia de 10, pero siento que esta idea de carencia, ¿no? Me hace sentir y creer que no es suficiente. Yo tendría que tener una de 25. Entonces, me lamento por ese 15 que me falta. Entonces yo me defino a mí mismo, no como inteligencia 10, sino como ignorancia 15. O sea, en vez de ponerme, me voy para el otro polo, en lugar de ponerme donde estoy y aceptarme tal cual soy, que es el problema que tenemos todos, no, yo me vivo como ese 15 que me falta, ¿no? Y así nos vivimos todos, ¿no? Hasta en lo espiritual hacemos eso. Ay, no, hoy me pareció que sí, pero no, me parece que me falta un poco para... No estoy bien iluminado, no estoy bien brilloso hoy. Hola, Estela. El verdadero conocimiento. Verónica Pastor. ¿Te saludé, Verónica? Yo no me acuerdo. Claro, claro. Sí, de la idea de la separación. Claro. Por eso mismo estamos hablando de esto, de esta idea de que yo estoy separado, ¿m? Porque la idea de separación, ¿no? Es una idea que nosotros vivimos a nivel de nuestra mente, porque yo soy conciencia, o soy espíritu, o soy el ser, bueno, llámenle como quieran, el absoluto o lo que quieran. Soy pleno, eso es mi realidad con mayúscula. Pero acá lo que estamos hablando es de cómo nos vivimos, no de lo que somos, porque lo que somos ya lo sabemos. Está todo muy lindo, le ponemos un moño y ya está, lo ponemos en la pared, en un cuadrito. Soy ser, conciencia, plenitud. Ay, qué bonito. Suena hermoso. Soy luz, soy esto, soy energía, soy los tres focos. Todos sabemos que somos eso. Pero ¿me vivo así o me vivo como el ejemplo que estamos viendo ahora? Porque descubrirme a mí mismo, autodescubrirme en mis engaños, es crecer y llegar a experimentarme como el ser que soy. Mientras yo lo repita como un papagayo y lo diga porque lo dicen los demás y hacemos, qué sé yo. Yo lo he hecho, ¿eh? La verdad a mí no me sirvió para nada, porque después yo me levantaba y otra vez me veía viviendo en esta casa y mi madre al lado y decía, pero qué miércoles mi vida, esta es mi vida desgraciada. Y otra vez, o sea, ¿qué me sirve a mí decirme que soy ser, conciencia, plenitud? Para sentirme bien por 10 minutos. Qué lindo. Pero después, ¿qué pasa? Esto es a lo que apunta el trabajo de Antonio Blay, a que yo me exprese como lo que soy. Pero no solo porque yo lo sepa a un nivel intelectual, esto va a ser verdad para mí. Porque yo estoy funcionando desde una mente externa, que es lo que venimos viendo desde todo lo que venimos viendo de los otros videos anteriores, ¿no? Entonces, para que esto sea una evidencia, como dice Irma, para mí, una evidencia, que sea evidente, yo me tengo que sentir internamente, ¿no? Mi energía, yo energía, me tengo que sentir como eso, ¿sí? Que si yo tengo una inteligencia 10, me acepte como inteligencia 10. Y no que yo quiera vivirme como una 15, porque ese es el dolor que vivimos todos aquí. Por eso nos reunimos y estudiamos estas cosas. Si no estaríamos viendo una película de Netflix o no sé, estaríamos haciendo otras cosas. Es que nosotros nos damos cuenta en un punto que no nos vivimos así. Por eso necesitamos hablarnos de esto y decírnoslo, compartirlo y hacemos todas estas cosas como hacen montones de personas, ¿no? Como dice Alex, sí, que digo yo, nos vivimos como la mona. Claro, es que, pero al mismo tiempo, fíjense en qué maravilloso, porque cuando nos damos cuenta de esto, por eso Antonio Blay lo dice, descubrir el personaje es darme cuenta del error en el que estoy viviendo. Yo tengo que descubrir
descubrir, o sea, autodescubrirme. Y para autodescubrirme, tenemos que ver todo esto que venimos viendo en que estamos pasando, estas imágenes, en que yo realmente soy ese ser supremo, absoluto, espíritu, bueno, Dios, el Hijo de Dios, bueno, no importa, el Cristo, le pongamos, soy eso, pero yo continuamente, en mi experiencia, no continuamente, capaz que ahora menos, porque estamos con la mente más tranquila, o más clara, y no tenemos tantos conflictos externos, ¿sí?, con los demás. Pero siempre tenemos que reconocer que nosotros, la mayoría de las veces, sentimos que los demás están de más. Que se vayan porque ya estuvieron demasiado tiempo acá. Como que, fíjense en que nosotros tendemos hacia este aislamiento. Yo lo experimento y me río, en el fondo me río sola, porque si me llego a reír, mis hijos van a decir, ya, mamá, ya te ponemos el chalequito y vamos al loquero. Uno invita, por ejemplo, ayer las Pascuas, todos juntos comemos el huevo, pero bien, hasta cierta hora, después ya a cierta hora que se vayan todos para sus casas, porque la verdad, yo me quiero poner en chancleta y estar cómoda, porque ya basta. Todo esto es la separación, es la idea de separación. Es querer ser yo, y que el otro sea otro. Es chistoso en el fondo, pero es que es así como nos vivimos. Entonces, por eso no sabemos lo que es el amor verdadero. O sea, somos amor, pero no sabemos cómo amar. O sea, nos olvidamos de todo. Por eso el curso de milagros habla de esto, de un olvido. Un olvido que cayó sobre nosotros, y bueno, y así es nuestra experiencia. Bien, y si yo me capacitase para desarrollar más mi inteligencia, es a partir de la inteligencia real que poseo, cómo la desarrollaría más rápidamente. ¿Ven? Por eso él siempre dice que esto de ejercitar el potencial es primero reconocer que ese potencial está en mí, entonces yo lo puedo expresar. Expresar no es que yo voy a hacer algo ahí fuera en la forma, que voy a levantar una pata y ahora me voy a bailar un ballet de Tchaikovsky y todo eso, no. Expresar es que mi energía se pone en movimiento, estos 3 focos de energías, porque es lo que yo soy, pero utilizando lo que soy, ¿no? Como este ciclo que vimos la otra vez, ¿no? Que todo es cíclico. Yo ya lo soy, pero es que esto es como una rueda está ahí, ¿no? Los rayos están quietitos, toda la rueda. Cuando empieza el movimiento, ya no vemos los rayos de la rueda, solo vemos el movimiento, ¿no?, de la rueda. Está en movimiento. Bueno, esto es como la física, lo que dice la física. Pero nosotros no nos experimentamos así. Y esto está sucediendo. Está sucediendo porque yo soy expresión, no puedo dejar de expresar a Dios. Yo y ustedes, o sea, todo, porque somos el mismo, ¿no? Pero no soy consciente, ¿no? Quizás. Pero mientras yo esté pendiente de comparaciones, de lo que me falta, mientras me esté interpretando en función de contraste, esta crispación sobre el contraste me impide vivir mi inteligencia 10. ¿Ven? Otra vez, situarnos en la mente externa, ¿no? Esa mente que le llama Blay, ¿no? Que es la mente, como yo le digo, como de fantasía, ¿no? Por eso el curso de milagros llama la ilusión. O sea, cuando yo no me estoy viviendo como yo soy, o sea, tal como Dios me creó, no soy yo mismo, estoy viviendo una ilusión de mí, una proyección, algo irreal, le dice también el curso, ¿no? Por eso el perdón es discernir entre lo real y lo irreal, ¿no? Ese poder darme cuenta. Otra vez me estoy creyendo esta narración, esta voz que me cuenta que yo soy fulanita de tal, que nací tal día, que tengo...
¿no? Mi historia, bueno, todo este cuento que nos contamos, tan basado en las formas, las formas. Por eso el curso de milagros es un curso en contenido, no en forma, y la gente lo quiere, sí, practicar como forma, le da importancia a la forma, hasta el perdón lo practican como forma, porque no entendemos la diferencia entre forma y contenido, o sea, entre figura y fondo. Yo soy el fondo, pero yo me percibo como una figura en el sueño, ¿no? Figura. Yo soy el soñador del sueño, soy todo. Yo soy todo. Pero yo me experimento como una figurita. Por eso el curso hace tantas alusiones, desde el héroe del sueño, el soñador del sueño. Nos da metáforas y analogías a lo pavote para ver si nosotros hacemos clic, ¿no? Y a veces, bueno, nos hace clic, pero después, bueno, volvemos otra vez a clac. Ah, no, claro, no. Ay, mis preocupaciones. Voy a volver a lo importante, el mundo y yo, mis preocupaciones, mi vida, cómo llegar a alcanzar esto, que solamente voy a ser feliz cuando lo tenga, o cuando me pase esto. ¿Cómo resolver este problema? Yo quisiera resolver este problema específico. Atrapados en lo específico, el curso de milagros nos hace trabajar con específicos, que son nuestras relaciones, para que nosotros descubramos que nuestras relaciones son especiales y no santas. ¿Qué significa? Especiales, que son relaciones de uno con el otro. O sea, yo soy esta, el otro es otro. Yo creo que el amor es entre uno y otros. Yo amo a Pepe y Pepe me ama a mí. ¡Ay, qué lindo! No. Eso no es amor, una relación especial. Una relación es santa cuando yo me doy cuenta que Pepe es el Cristo y yo también. Que no somos lo que creemos ser, que él no es Pepe ni yo soy Silvina. Esa es la relación santa, la que hay entre el ser, ¿no? O sea, mi padre y yo somos uno, o sea, cuando no hay separación. Pero, claro, fíjense en todo cómo nos va llevando, ¿no? Blay en su explicación para que nosotros tomemos conciencia. Porque yo primero tengo que ser honesto y sincero en mi camino. Si yo no me doy cuenta dónde estoy parado, no puedo seguir avanzando. Porque entonces estoy pisando, ¿no? Pisando en falso. Todo sin dar ni golpe. Y descubrirás todo lo que he explicado y mucho más. Que desaprender lo aprendido requiere esfuerzo y entrenamiento. Ay, lo que estoy leyendo lo que va explicando Sonia. Sí, como dice Seley, claro, porque Neville Goddard habla del sentir. Lo que pasa que el problema con Neville Goddard, no sé yo, es lo que supongo, no sé nada, porque es que se aplica, o sea, la persona lo aplica de manera separada. Y cualquier espiritualidad que nosotros apliquemos de manera egoísta, o sea, separada, creyéndome que yo soy yo, Silvina, y voy a manifestar una vaca dorada, y ahora me cae del cielo la vaca, y me corro, pues me cae encima, me aplasta. Ahí está el error. Cuando yo quiero algo para mí, esa es la idea de ego, uno lo otro. Bueno, para que yo sea feliz, bueno, que tire la pata al vecino, yo no. Como dice mi mamá, yo me salvo yo. Mi mamá tiene una frase, es así, yo me salvo yo. Ese es el ego, ¿ven? Y el curso de milagros o cualquier camino no dual, y Antonio Blay también lo plasma de esta manera, nos está mostrando es que esto es para todos. Parece que lo hago yo, parece que Silvina se pone los auriculares, la meditación y trabaja con su niña interna, ¿bien? Parece, eso es lo que parece, ¿bien? Pero yo en el fondo tengo una conciencia, ¿sí? De que esa niña
en realidad no es real. Y yo tampoco. No es real. Yo tampoco soy real, ¿no? Como cuerpo. Pero en otro aspecto, si lo miramos desde el punto de vista del mundo, yo soy una persona. Y otros son otras personas, otras personas, otras personas. Nos percibimos como personas. Pero el despertar no tiene que ver con la persona, porque no hay una persona individual que despierte, ¿sí? Porque la conciencia es una. Entonces, por eso, el tema de la New Age y todo esto de que ahora vamos a pasar, porque otro día veía un video que vamos a pasar a la quinta dimensión y que se viene no sé qué, y el horóscopo y o sea, todas estas, esto es un mar de creencias, de muchas creencias. El despierto, ¿sí? Sabe que todo es uno, que todo es lo mismo. Su mente ya desapareció, ¡puf!, se fumó. Solo hay expresión, solo hay ser, no hay mente, no hay identificación. Nosotros todavía, yo por lo menos me creo así. Yo digo, ay, qué lindo sería experimentar el ser algún día, ¿no? Yo me experimento así, como que soy Silvina y noto mi victimismo y digo, ay, sí, voy a practicar a la niña porque mi mamá, qué mala fue conmigo. Y me noto, yo me veo así, en las payasadas que pienso. Y digo, ay, qué bárbaro. No evoluciono ni un cacho, ¿eh? Y otra vez digo, ay, ¿por qué los otros tienen más reproducciones que yo? Claro, debo ser yo un desastre. Y otra vez, o sea, yo ya no me cuento más el cuento, me doy cuenta de dónde estoy. Por eso me río porque me doy cuenta de las paparruchadas que hago y pienso. Sí, claro, o sea, a veces yo me veo explicando estos temas y digo, ¿qué hago yo explicando esto? Si a mí no se me iluminó nada, ¿no? Pero claro, por lo menos comparto, porque así también me ayudo, porque sé que me lo estoy diciendo a mí, porque somos el mismo. O sea, a un nivel profundo lo sé, pero no es mi experiencia. ¿Cómo me voy a mentir en eso? No sé, estaría siendo honesta conmigo misma. Pero sí comprendo en un punto que esto es mi liberación. Entonces, como hay algo en mí que se quiere liberar, que en realidad soy yo misma, porque solo hay uno, digo, parece que soy yo, que estoy recorriendo un camino. Parece que hay alguien ahí, parece. Pero es que es solo apariencia. Es que la realidad no es esa. Pero yo me estoy viviendo esta experiencia, la cual no puedo negar. Debo hacerme totalmente responsable de ella, si es que quiero avanzar, y ser totalmente honesta con mi camino y conmigo y con los aparentes demás. Porque si no, estamos jugando cualquier cosa, estamos haciendo cualquier cosa. Por eso la gente está tan confundida, ¿entienden? Estamos todos así confundidos por eso, porque no sabemos quiénes somos. O sea, es como estar adentro de una pirámide a oscuras, ¿no? Y no encontramos la salida. No encontramos la salida. Por eso buscamos tanto. Por eso hay que reconocerse que uno todavía está ahí. Hola, Carolina. No lo interpretes así de él, más todo el rollo. Claro, claro. Es que es así, Salehi, es que todos nos creemos que somos este. Por eso practicamos la espiritualidad así. De una manera, al principio no nos queda otra. El ego espiritual va al mando y yo creo que soy yo que me voy a iluminar. Por eso nos gusta tanto cuando nosotros escuchamos a otras personas aparentes, ¿no? A otros nosotros, otros aspectos de nosotros ahí, que nos dicen, sí, porque yo viajé a la India 8 veces y resulta que estuve con Pipirulo Juanito y no sé qué. Ay, yo ya estuve a atisbos y experimenté el ser. Y nos gusta, eso nos gusta, porque es lo que yo quiero. ¿Ven? Esta es la explicación que está dando Blay
del 10 y que yo tengo una inteligencia 10, pero yo quiero experimentar una 20. Entonces estoy siempre llorando por el 15 que me falta. ¿Entienden? Por eso yo les digo, yo no es que les diga no escuchen a nadie, no, ustedes tienen que escuchar a todos los que quieran, yo también escucho a otros. Hoy estaba escuchando, por ejemplo, a Susana Ortiz porque tenía ganas. O sea, si me dan ganas, escucho a alguien. Digo, estoy aburrida, no voy a ponerme a meditar y quedarme en el ser, prefiero escuchar a otros. ¿No? Entonces, el asunto es escuchar al otro, pero no idealizar a nadie. Poder ver que el otro no es un super guay, ¿me entienden? Porque mientras ustedes crean que hay otros que son super guays, ustedes se van a creer que son menos, o sea que están en la separación. Eso es lo que está explicando Antonio Blay. Antonio Blay, si ustedes lo van estudiando en profundidad, que es bueno, que es la idea que tenemos, ¿no? De poder profundizar en todo lo que él explica, van a ver que es muy claro, les van a caer fichas a lo loco, le van a caer, puf, puf, porque es que tenemos una idea muy equivocada de la espiritualidad, muy equivocada, demasiado. Por eso estamos así, como estamos. Yo a los 28 años leía metafísica y hacía los decretos de Connie Méndez. Me iba y decía, voy a envolver mi casa con el color rosa, para que no entren los ladrones. ¿Qué sé yo? Yo creía todas esas cosas, porque claro, es que uno en su punto de conciencia hace lo que puede. Y es que es así, y está bien como está, donde estamos, y ahí es donde me acepto, donde estoy, y punto. Ah. Sí, Alex, pero a mí me suben los suscriptores. A la gente le gusta suscribirse a mi canal, no sé qué. Es como un imán que tienen con el suscribirse. Lo mal que los que miran mis videos, sacando ustedes que son los que ya los conozco, el resto son todos los que no están suscriptos que miran mis videos. Los que están suscriptos no los mira nadie. Es así, todo muy loco, pero es que es así como funciona todo, ¿no? Y no tenemos que... mis crisis me llevan a reflexionar. Bien, vamos a seguir porque si no nos alcanza el tiempo. Bien, entonces, lo mismo ocurre con el amor y la felicidad. Yo estoy hecho de felicidad, es mi naturaleza profunda, pero yo aspiro a una felicidad determinada, porque dentro de mí hay un presentimiento, la demanda de una felicidad muy grande, sin límites. Entonces, como yo tiendo hacia esa felicidad sin límites y por otra parte estoy viviendo una pequeñísima felicidad, veo la gran distancia que hay entre lo que vivo y lo que desearía vivir. ¿Ven? Ahí otra vez estamos en esto que explica Blay, que es maravilloso, porque si lo entendemos así, que yo creo que a esta altura ya lo captamos esto, esta idea que tengo de mí, esto que creo ser y esto que yo aspiro a ser. ¿Ven? Por eso surge el personaje, ¿no? De hecho, ocurre lo mismo con la inteligencia. En lugar de vivir la felicidad 10 que está presente en mí, estoy pendiente de lo que me falta para llegar a la felicidad 25. El resultado es que yo me siento desgraciado 15. Es así. Entonces digo, ay, no, es como, noten, porque notando y dándose cuenta, es como eso se va deshaciendo. Cada vez que ustedes están, no sé, sentados, no sé, y empiezan a golpear los dedos en la mesa porque están aburridos y no saben qué hacer, ya se les empiezan a venir ideas de qué podría ser para en este momento ser feliz. ¿Ven? Porque pareciera que estar sentado en una silla sin hacer nada es como perder el tiempo, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no? Algo estupendo, algo super bomba. Y entonces me lamento constantemente de que soy desgraciado y deseo que las cosas cambien, que los demás sean diferentes. Sí, es cierto. Estamos en el confesionario, parece el gran hermano esto. Para que yo pueda tener la felicidad 25.
Pero el único modo de llegar a la felicidad 25 es vivir conscientemente de la felicidad 10. Mientras yo esté pendiente de la diferencia, de la crispación sobre lo que no es, no podré vivir lo que sí es. El único modo de desarrollar algo es ejercitarlo. Ejercitar lo que es la felicidad real, la 10, la que tengo. Solo ejercitándola, viviéndola, esta crecerá hasta su total capacidad, hasta la plenitud. Veamos cuán importante es aprender a centrarse en el aspecto real positivo, que es la naturaleza profunda de sí mismo y de los demás. Pues si yo en lugar de vivir el grado 10 estoy lamentándome de la infelicidad 15, lo que estoy desarrollando es la conciencia de infelicidad. Y mientras yo no viva esto mío positivo, como positivo, esto no podrá crecer. Acá lo dice clarísimo. Esto recuerda aquellas frases del Evangelio en que se ensalza la sencillez, la simplicidad, la humildad. No la humillación ni el relajamiento, sino la auténtica sencillez como camino para crecer y llegar a Dios. Cuando yo vivo simplemente lo que soy, con toda el alma, entonces vivo mi verdad, de un modo sencillo pero intenso. Y esta sencillez es la que permite que todo lo que está en mi interior encuentre camino libre para crecer y desarrollarse. Y así es en todo, en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que saber verlo, hay que estar atentos. Por eso nosotros, es como dijo, ¿qué era? John Lennon fue que dijo la vida es eso que pasa mientras tú estás distraído viendo otra cosa. Bueno, no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Bueno, es que no estamos atentos. Y fíjense que el ser humano es intrínsecamente egoísta, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy con una pareja y estoy buscando los defectos a la pareja. Y no, es que yo quisiera que mi pareja fuera como Brad Pitt. O qué sé yo, que tuviera alguna cosa, que haga distinta, qué sé yo. Le estamos pidiendo siempre al otro, exigiéndole al otro que sea como a mí me gustaría que fuera. Y hacemos lo mismo con nosotros, ¿eh? Yo me observo. Parece que nunca estamos bien. Ay, no, algo me falta. Bien. Entonces, esto que habla Blay, que ya nosotros lo hemos hablado en el otro curso que hicimos de Blay, de los defectos y las cualidades, él tiene una mirada totalmente distinta a la que tiene, el común, ¿no? del mundo. Porque para nosotros los defectos es lo opuesto a las cualidades, y un defecto es un defecto y una cualidad es una cualidad. Y él lo encara de otra manera. Él dice que cuando hablamos de que las personas son, o que somos, muy imperfectas, de que son egoístas, o muy vanidosas, orgullosas, etc., cuando nos lamentamos de esto, tenemos razón. Bueno, en un punto tenemos razón. Pero desde un punto de vista comparativo, incidiendo en el concepto de defecto. Lo que decía, hace un rato, ¿no? Pero lo que llamamos defectos no es nada más que una interpretación de las cualidades. Naturalmente una mala interpretación, una deficiente interpretación. Pues si la persona está hecha toda ella de cualidades positivas, como expresión que es de Dios, todo lo que vemos o valoramos como negativo no forma parte de su naturaleza esencial, sino que es consecuencia de un modo de funcionar de esto que es en sí positivo. La persona egoísta no es realmente egoísta. Egoísmo es el nombre que le damos a un modo de manifestarse que tiene su origen en dos cualidades positivas básicas. Un amor a sí mismo, la primera cualidad, el cual es profundamente positivo, pero que queda reducido a esta área de sí mismo en lugar de vivirse de un modo amplio, como un valor colectivo, segunda cualidad. Por eso hay mucha confusión con esto del sí mismo, ¿no? Porque es como que
lo tomamos como que yo, ¿no? Como yo, como separado, como persona separada. Es el sí mismo. Y vivir el sí mismo es cuando nos damos cuenta que todos somos el mismo, ¿no? Pero el amor de la persona hacia sí misma es totalmente positivo. Aparece como negativo al compararlo con un amor vivido con mayor anchura, a un nivel más amplio, más inclusivo. Observemos que el egoísmo no es nada, es el nombre que le damos a una diferencia. Por eso cuando a una persona se le dice que no sea egoísta, no sirve de nada, no tiene sentido, porque estamos diciendo a la persona algo que no es real en sí. ¿Ven? Esto, nosotros decimos que alguien es egoísta porque tenemos un concepto de que alguien es altruista o generoso. Y que ser generoso es bueno y que ser egoísta es malo. En realidad, amarme a mí mismo, ¿no? Cuando yo sé lo que soy, es totalmente positivo. Porque justamente si yo me amo, ¿no? Me amo en el sentido de que sé lo que soy, mi esencia, sé lo que soy. La persona está incluida en el combo, mi cuerpo, todo está incluido. Porque yo soy una manifestación. Ustedes también, somos todos lo mismo. Y entonces el reflejo del amor que soy lo voy a ver ahí, en el mundo. El mundo es siempre lo que yo creo que soy, ¿no? Yo veo el mundo a través de los cristales con los que los miro. Y esto es así como funciona, ¿no? Por eso cuando estamos que enjuiciamos mucho y que criticamos mucho, ¿no? Tenemos que observarnos siempre e ir adentro para ver esto que está pasando en mí, que estoy viendo todo tan distorsionado. Porque el milagro es un cambio de percepción, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, ver estos pequeños matices que le da Blay acompañan mucho, por eso yo digo que es un gran acompañante en la comprensión del curso de milagros, que es tan complejo para nuestra mente separada comprender ese curso. Si nosotros en propia persona queremos modificar eso que se llama egoísmo, no hemos de simular que pensamos menos en nosotros y más en los demás. En el mundo funciona así. Yo me muestro que no soy egoísta porque no pienso en mí y pienso más en los otros. Porque esto simplemente cambia las apariencias, pero no lo que yo pueda hacer. No sirve cambiar la acción externa, sino cambia la motivación, la causa de la acción. Si mi problema es que estoy encerrado en un campo restringido de intereses de amor, yo he de vivir más conscientemente la misma gama que vivo ahora, para que ahondando en ella pueda ampliarse. O sea, bueno, no sirve de nada actuar en papel, porque las máscaras se caen, ¿no? Pero si yo pretendo interesarme de repente por los demás, por un gesto de mi voluntad, yo estaré jugando al escondite conmigo mismo. Se crece por desarrollo, no se crece cambiando algo exteriormente. Y la única forma que tengo para crecer es ejercitar mi desarrollo actual, lo que yo soy actualmente. Para que una persona deje de ser egoísta, debe vivir de un modo más consciente y más pleno su propia realidad. Viviendo más consciente, más afirmada, más segura, entonces, de un modo natural, crecerá, expandirá sus intereses, su conciencia hacia otras y otras personas. Pero si decimos que la persona no debe pensar en sí misma y sí en los demás, eso es simplemente un cambio artificial en su mente, lo cual no desarrolla nada, ¿no? Que es el mundo del camuflaje. No sirve para nada. En el fondo nos damos cuenta de nuestra propia mentira que nos contamos, ¿no? En esto puede ayudarnos el recordar que Dios, que es inteligencia
energía y felicidad absoluta está expresándose en mí. Que está expresando estos atributos porque esta es su naturaleza. Y que yo soy básicamente también estos atributos a los que he de dar paso a través de mí. Y que toda persona con quien me pongo en contacto, lo sepa ella o no, lo quiera o no, es igualmente esos atributos. ¿Ven? Esto es un ejercicio bárbaro. Esto es el perdón, ¿no? Porque esto es lo que dijo San Agustín, ¿no? De ser un instrumento, ¿no? Cuando yo realmente me hago a un lado, cuando dejo que Dios se manifieste a través de mí, cuando mi mente no está elucubrando y mi personaje no está en el medio queriendo quedar bien. A ver, voy a decir estas cosas, me voy a mover así, voy a hablar así, a ver, en este tono. Todas esas cosas son las que, porque en realidad nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿no? Es que al otro no le importa. Por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos, no nos queda otra. Yo no tengo que ir a evangelizar a los demás o decirle a los demás cómo tienen que comportarse y cómo tienen que ser. No, esto es como ser padres. Los buenos padres, ¿qué hacen? Educan con el ejemplo, porque los niños aprenden de lo que ven de sus padres, no lo que le dicen los padres. Y esto es lo mismo, ser un instrumento. Eso es lo único que podemos hacer, digamos, es una manera de decir entre comillas, ¿no? Para expresar el amor que somos, porque así es como crece. Si no, no estoy desarrollando nada. Como, ¿no? Por eso es tan importante que hagamos nuestros trabajos interiores, que reconozcamos nuestros ¿cómo se llama? Nuestras debilidades, ¿no? También nuestras fortalezas, ¿por qué no? Para que, pudiendo observar estas debilidades, nos demos cuenta. Acá, claro, yo en realidad siento envidia. Sí, qué envidiosa que soy. Ay, bueno, pero no tengo que contárselo al mundo. No, me lo reconozco para mí, me doy cuenta y me lo siento que me estoy separando porque estoy sintiendo envidia de otros, o estoy sintiendo rabia, o estoy sintiendo odio. Bueno, reconocer mis sentimientos es muy bueno, es muy bueno. Eso es confesarse. Eso es una confesión que después me va a llevar a la comunión con Dios. No porque Dios me vaya a rechazar porque yo soy envidiosa, porque Dios no tiene problemas conmigo porque yo siento envidia. Él comprende, Él me perdonó ya. Soy yo la que no me puedo perdonar, de sentirme tan mala y tan errónea y tan poca cosa. Porque me olvido de mi identidad, de quién soy, de que soy la hija de Dios. Entonces yo me comporto como la hija de dos. Un poco de Dios, un poco del ego. Bien. Y aunque esto pueda quedar oculto bajo un estado de angustia, de sugestiones, de negación o de crispación, detrás de todo esto que niega o que impide una plena expresión de esas cualidades, estas siguen allí y siguen empujando para expresarse. Podríamos decir que todo el mundo es esto y que lo está expresando en la medida que puede. Esta es la verdadera naturaleza de las personas y la verdadera naturaleza de todo lo que existe. Todo es expresión activa y voluntad manifestada de Dios. Es Dios en la forma, es Dios revelándose a través del mundo. Es Dios que se encarna para dar forma a esos atributos esenciales de su ser. A medida que la persona va tomando más y más conciencia de esa realidad, esto le permite dar una mayor expresión a estas cualidades. Y esta es la única perfección del hombre, reconocer esta naturaleza y abrirle paso para que se exprese, es lo que en un lenguaje cristiano se llama unirse a Cristo, o la conciencia crística, la conciencia del verbo manifestado.
que no viva yo, sino que Cristo viva en mí, pero no Cristo en el sentido personal humano, sino Cristo como verbo creador, Cristo como la conciencia creadora, que da existencia a todo lo existente. Esta es la conciencia crística, el auténtico vivir en Cristo y de Cristo, en el sentido del verbo divino, que es ese nivel de unidad de la existencia, ¿no? Por eso es que nos cuesta tanto, porque fíjense que a nosotros nos pasa que comprender esto de la proyección, ¿no? De la negación y la proyección, que nos lleva bastante tiempo, porque yo, por ejemplo, lo de mi experiencia, ¿no? Observo cómo trato de defenderme, cómo tiendo a mantener mis creencias con respecto a X y X personas, ¿no? Lo observo a diario, o sea, no me juzgo ni me doy con un martillo en la cabeza, porque es lo que sucede, ¿no? Cómo pido a gritos justicia. Claro, ¿cómo vamos a vivir una conciencia crística? A ver que todos somos el mismo y que todos somos iguales y no tener ni uno solo ahí fuera a quien yo no tenga un sentimiento de rechazo, ¿no? Por más que llevemos una práctica, yo por ejemplo llevo 7 años y medio practicando esto y sin embargo tropiezo una y otra vez con la misma piedra. Se intenta sustituir una dirección de la mente con otra dirección que se contradice con la primera. Y eso no es desarrollo, ¿ven? Esto también es lo que nos pasa a todos. Me siento débil, por decir algo, entonces yo quiero ser fuerte. Entonces ahora voy a hacer cosas en la forma y cambio de dirección. Y ahora tiendo a hacer cosas que me hagan sentir fuerte. ¿Ven? Es lo que el curso de milagros habla de la grandeza y la grandiosidad, ¿no? Y así nos vivimos, porque no reconocemos nuestra propia grandeza. Nosotros queremos ser grandiosos. Y eso no es desarrollar nada. Es la imitación de una cualidad, pero sin la cualidad. Porque no existe la conciencia correspondiente a aquella cualidad. Y yo solo crezco cuando tomo conciencia, cuando me doy cuenta. En todo hemos de partir de nuestro modo de ser. No se trata de jugar a ser de otro modo. Esta frase está genial. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí me parece muy profunda, ¿no? Claro, como dice Alex, si con todo lo que tenés no sos feliz, con todo lo que te falta tampoco vas a ser feliz. Exacto. El que estamos, el de este se llama la personalidad creadora. Lo voy a escribir acá. A ver, que estoy yo ahí en la minúscula. Es uno de los tantos. Este está en... ¿cómo se llama? Este está en... Ay, no me sale la palabra. En PDF, que lo pueden descargar gratis de internet. Y se lo pueden imprimir. Depende del país en el que vivan. Porque hay países que imprimir un libro es más caro que comprar el libro. También se puede comprar el libro. Es muy bueno bueno, en realidad todos los libros de Antonio Blay son buenos, pero este tiene bastante desarrollo, por ejemplo, en la parte como que te va llevando porque habla de las etapas por las que vamos pasando, ¿no? El desarrollo del yo idea. Está muy bonito. Igual yo siempre voy sacando alternados, saco un poquito de uno, de otro, porque como es para profundizar, ¿no? Porque van a ver, para esta semana yo estuve preparando, que me falta del viernes hacer, para que veamos bien en profundidad el inconsciente, porque yo creo que eso es lo que nos hace falta a todos, ¿no? Cómo funciona el inconsciente. Y bueno, son cosas que parece que estamos aprendiendo cosas intelectuales, pero es que en realidad las necesitamos, porque primero tiene que haber una comprensión a nivel intelectual. Tengo que tener eso.
Si no, no tengo base. Y después, llevarlo a la práctica y después que sea nuestra experiencia, ¿no? Mientras tanto, tenemos que ir practicando, porque si no, no nos sirve mucho, ¿no? Esta frase, bueno, él habla mucho de esto, del modo de ser, ¿no? Y fíjense en que nosotros jugamos a ser de otro modo, para no ser juzgados, para no ser criticados. Hemos de descubrir nuestra identidad, pues ella en sí es profundamente positiva. Y ejercitando esto positivo es como obtendremos la posibilidad de un desarrollo óptimo. Es en la medida en que yo ejercite lo que soy y que lo haga a partir de mi situación real presente, cómo tendré la posibilidad de crecer. ¿Ven? Por eso el curso de milagros nos dice el Espíritu Santo como que trabaja con nosotros en el lugar en el que nos encontramos. Para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? de que todos somos llamados. Acá no hay nadie que no sea llamado, ¿eh? Y cultivando en nosotros esta idea es muy bueno, muy bueno. Bien, y acá él habla de la ficha, él le llama ficha, ¿no? La ficha que hacemos de los demás, la etiqueta que les ponemos. Esto hay que practicarlo en relación con las personas que nosotros tratamos y con quienes convivimos. Ahí veremos cómo la costumbre ha hecho que nosotros creamos que conocemos a una persona porque nos hemos formado una imagen y una idea de ella. Y la hemos clasificado de acuerdo a unas características de su conducta o de su expresión. Y este registro es el que usamos en nuestro trato con las personas. Y esto es una realidad, es así. O sea, que ya no la miramos a ella, sino que sacamos la ficha que dice, esta persona es amable, tal persona es generosa, esta es antipática, etc. La persona no es egoísta, no es amable, no es ignorante, ni inteligente, ni es nada de lo que podamos decir. De hecho, no sabemos lo que es la persona y hemos de tratar de descubrirlo constantemente. Siempre que nosotros nos referimos a datos anteriores, o sea, del pasado, que tenemos de la persona, eso impide descubrir algo nuevo en ella. Hemos de afinar nuestra visión, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro afecto para tratar de descubrir más y más lo que es el otro. Eso es a lo que Antonio Blay le llama la actualización del ser, que es la expresión. Es que la energía se tiene que mover, no se tiene que estancar. Está todo en movimiento continuo, ¿no? Y fíjense en que el curso de milagros, cuando en las lecciones nos dice, solo veo el pasado, y es que nosotros estamos siempre viendo el pasado. Por eso no nos podemos actualizar, no vivir ni experimentar, porque nuestra mente tiende, ¿no?, a hacer esto del recorrido lineal, y bueno, y ahí quedamos atrapados, ¿no? La persona no es lo que hace. Su hacer es una consecuencia de todas las cosas dinámicas que hay dentro de la persona. Si a mí me identificaran por un simple rasgo, dice él, ¿no? Por ejemplo, si yo suelo hablar de un modo, digamos, un poco seco, y entonces me calificaran de persona seca, adusta o áspera, seguramente yo me lamentaría de la poca visión de los demás, porque yo sé que, aunque a veces pueda hablar de un modo seco, yo soy y vivo interiormente muchas otras cosas que son las que me empujan a hacer y a expresarme. Entonces, cuando se me identifica por algo parcial en mí, eso no es una definición de mí, ¿no? Como dice la famosa frase de Blay, nada de lo que digan de mí lo soy, ¿no? Que es muy buena, ¿no? Fíjense que es continuo esto, o dejamos que los demás nos definan, o nos definimos nosotros a nosotros mismos, o estamos definiendo a los demás en función de una cierta cantidad de ideas o de fichas que nosotros hacemos, ¿no?
Claro, eso es vivir en un bucle, que no puedo salir, porque siempre es así, siempre es así, siempre es así. Claro, es que estamos ciegos, estamos muy ciegos. Tenemos muchos velos por delante, no podemos ver. Yo el otro día miraba un video de una chica que tocaba el violín, que había ido a un programa de esos famosos de talento, qué sé yo. Y a la chica le habían dicho nada, como que se dedicara a otra cosa, que es una porquería eso que hacía. ¿No? Y porque la chica bailaba, se expresaba con el cuerpo mientras tocaba el violín. No me acuerdo el nombre de la chica, pero bueno, no importa. Y ella, no sé cómo, bueno, como que no le hizo caso a lo que le dijeron los demás y siguió adelante con su sueño, que podemos decir, lo que ella quería hacer, ¿no? Porque ella se vivía así, a través de la música y la expresión corporal. Y bueno, llegó, no sé cómo apareció, o que puso ella un canal en YouTube y empezó a subir su música, ¿no? Sus cosas. Y bueno, llegó a ser famosísima, hoy en día tiene, no sé, millones y millones de gente que la ven. Y yo digo, ¿no? Si ella hubiese creído lo que le decían los demás, ¿no? Y así, por eso digo que tenemos que trabajar en nosotros en ese sentido, porque es muy importante observarme, sacar un poco la mirada de ahí afuera, observarme, todo, es que es un río continuo de cosas que pasan por dentro mío. Por eso no nos vivimos, estamos viviendo en el exterior. En relación con las personas que tratamos y con quienes convivimos, observemos, ¿qué noción tenemos de ellas? ¿Nos hemos contentado con registrar sus modos de conducta, de hablar, de reaccionar en forma de ficha? ¿O tratamos de comprender, penetrar, descubrir a la persona en cada momento? Piensen que ese ejercicio no lo hacemos. Nos proyectamos en los demás. Otra cosa que afecta a nuestra relación humana es que nosotros proyectamos sobre las personas nuestros deseos y nuestros temores. Yo a las personas que amo les estoy proyectando las cosas buenas que yo deseo. Y así espero que la persona buena, la persona amable, se comporte conmigo de acuerdo con la imagen y el deseo que yo tengo. Después ocurre que aquella persona tiene diversas formas de manifestación. Unas veces será amable y otras no. Y en otras será de otra manera. El caso es que mi deseo, mi esperanza o exigencia no se corresponderá con la realidad. En la medida en que yo espere algo de la persona, estaré comparando constantemente esto que espero con lo que la persona realmente hace. Entonces, una vez más, no veré lo que la persona es, sino que estaré viendo lo que no es, lo que no hace. Estaré viendo la diferencia con mi imagen idealizada. Miraremos si esto es así en nuestra relación familiar y con las personas que decimos que aceptamos y que amamos. Yo he de poder comprender a las personas por sí mismas, no en relación a una idea que yo tenga, no comparativamente con otras personas, sino por sí mismas. Si yo me obligo a ver a la persona con una mirada renovada, sin echar mano de mis nociones antiguas sobre ella, yo podré descubrir cosas nuevas. En primer lugar, porque siempre han existido en la persona otras cosas que las que yo he visto. Y en segundo lugar, porque todos estamos cambiando constantemente. Nuestra mente es la que se ha formado una imagen estática de la persona y esta imagen la ha inmovilizado en un cliché. Pero las personas no son nunca estáticas, sino que son un fluir continuo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ante las personas hemos de tener una actitud idealizada, mística. No. Simplemente ante las personas nuestra actitud debe ser natural, sencilla.
Pero ante nosotros mismos hemos de estar muy despiertos y presentes y totalmente receptivos ante la presencia de Dios en nosotros. Y permaneciendo receptivos, hemos de expresarnos con naturalidad, con espontaneidad. Esta espontaneidad puede conducirme en ocasiones a defender un punto de vista, a ejercer una acción o una presión, a luchar si es preciso, pero no porque yo estoy defendiendo algo, mi idea personal, mi gusto personal o mi miedo personal, sino porque Dios se expresa en mí a través de mi modo de ser. ¿Ven? Esto es muy clave, muy claro, porque que Dios se exprese en mí, o que yo vea al Cristo, o yo me comporto, o sea, el Cristo a través de mí, o toda esta historia, no significa que yo tengo que ser hay una cucaracha que todos vengan y le pisen la cabeza, ¿me entienden? No, es que va a surgir lo que surja, y eso va a ser lo más amoroso, como dice Wapnick. Lo más amoroso puede ser que yo le diga al otro que no tengo ganas de aguantarlo, por ejemplo. Y no está mal. No está mal. Pero no lo estoy diciendo porque me estoy defendiendo, sino porque es lo que quiero y es mi voluntad. Y mi voluntad y la de Dios son una. Porque si no, empezamos a confundir con que yo me tengo que obligar otra vez a ser bueno. Y ver al hermanito. Y mandarle bendiciones a todo el mundo. Y yo lo que tengo es ganas de estar solo mirando la película de Netflix, leyéndome el libro o no sé qué. Entonces me tengo que otra vez armar un personaje. ¿Se entiende esto? No tengo que por ahí andar dándole la razón a todos. No, lo que no tengo que ser es agresivo y violento en mis expresiones de Dios hacia el otro, sino decirlo con firmeza y decir lo que pienso y lo que siento y punto. Y ahí se termina. Lo que pasa es que el otro tiene ideas sobre mí y cree que yo debo actuar como el otro quiere que yo actúe. Por eso no salimos nunca del rollo del perdón. Si lo que yo hice con respecto a otro, a mí me dejó en paz, no me dejó alterado, es porque era lo que corresponde, lo que correspondía en ese momento hacer. Porque aquí cada uno está desempeñando un papel, ¿no? En la gran obra. Entonces no nos cuestionemos tanto nuestro modo de ser. Yo no defiendo nada mío, sino que dejo que Dios se exprese de un modo múltiple, a través de una expresión gozosa, o de una expresión combativa, a veces de una manera más fría, más controlada, o más eufórica o alegre, del modo que sea. No soy yo quien elige el modo. Una vez que me entrego a esta presencia, dejo que ella dirija mi vida. ¿Bien? Entonces ahí suelto todo juicio, toda idea de mí y de los demás y hago lo que Dios expresa en mí. Punto. Listo. No estoy, ay, lo que dije, ay, lo que hice, ay, lo que me dijo, no. Cuando estamos viviéndonos en la presencia de lo que somos o estamos centrados, la energía se manifiesta constantemente en nosotros. No necesito la mente, no tengo que andar pensando lo que le voy a decir al otro. Ese es el que está despierto realmente, ¿no? Es natural que yo todavía no haya conseguido esta entrega absoluta, que esté interfiriendo en esta acción de Dios en mí, es natural y no tiene importancia. Sobre todo no nos recriminemos, no estemos pendientes de si lo hacemos bien o mal. Dejemos de preocuparnos por nosotros habiendo algo mucho más grande en que interesarnos. Pues cada vez que pensamos en nosotros, aunque sea con la idea del bien y de mejorar, lo estamos haciendo mal. Cuanto más pronto nos olvidemos de nuestra perfección, de nuestro bien, para abrirnos al bien, a la perfección, más pronto habremos eliminado todos los problemas y funcionaremos mejor. Por lo tanto, no nos preocupemos de nuestros altibajos siempre que nos preocupamos por nosotros
regresamos, descendemos. ¿Ven? Este perfeccionismo crónico al que tendemos todos, de que lo estaré haciendo bien, ay, me estaré iluminando, ¿cuántos telediarios me faltan para dar el salto cuántico? ¿No? Eso no sirve para nada, es perder el tiempo. Porque así el ego nos tiene como una marioneta, más como nos tiene siempre, para acá, para allá, para acá, para allá. Ay, me ilumino, ay, me deprimo, ay, soy bueno, ay, soy malo, ay, ¿cómo lo hice? Ay, no sé, qué sé yo. Ay, todo así. No sirve para nada. Dios es lo único que vale la pena de ser pensado y vivido en todo momento. Así que cuando ustedes se noten que están turbulentos, pónganse a pensar en Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Sí, dejen de pensar chorradas, cualquier cosa, porque no sirve para nada, es perder el tiempo. Me vuelvo a centrar, pienso en Dios, recuerdo quién soy, que soy energía, pero me lo digo para mí, no ando por ahí, no salgo por la ventana y digo vecino, vecino, soy un foco de energía, míreme. No, ni tampoco, no, nada de cosas. Es que me quedo quietito un rato, ¿no? Y eso, dejar de sufrir, es lo mejor que podemos hacer por todo el mundo. Y en Dios, vivirlo todo. Desde este punto alto por encima de la cabeza y atrás. Sentándonos ahí. Vieron que él le llama al foco de la inteligencia, sabiduría que está como por encima de la cabeza detrás, ¿no? Lo que vivo en mi nombre y todas las circunstancias que me rodean. Eso no es vivir en las nubes. Es aprender a unir el cielo y la tierra, porque esa es nuestra misión. ¿Ven? Eso es perdonar. La consigna es vivir en esta conciencia amplia, vivir este misticismo experimental lo más elevado posible y a la vez mantener una total sencillez y un gran sentido de realismo ante toda situación. ¿Ven? Que esto es lo mismo que pregona Wapnick, que explica el curso de milagros, realmente bien lo explica el hombre, y dice esto: yo en mi vida soy normal, sencillo, es más, cuanto más sencillo, mejor. Pero yo esto lo vivo en mí, esta conciencia. Lo único que cambia es el centro de gravedad. Antes yo me apoyaba en la conciencia de mí, en mis derechos, mis deseos, mis voluntades. Ahora he descubierto que el verdadero centro de mí es lo que llamo Dios. Y al trasladar este centro de gravedad de la noción de mí a la noción de Dios, entonces quedo todo yo disponible para vivir con simplicidad todas las cosas de la vida diaria. Nadie debería notar que estoy viviendo esto. Mi sencillez y mi naturalidad deben ser totales. Porque si creo que debo hacer algo especial al vivir esto, entonces ya estoy interponiendo algo. Cuando yo hago algo para conservar o aumentar un estado o una sensación, ya estoy interfiriendo. La sencillez es la marca de fábrica de la espiritualidad real. Cuando aprendamos a no preocuparnos por nosotros y a descubrir la plenitud, la realidad, la felicidad, en esta presencia constante en el ser, entonces nos convertiremos en mensajeros del gozo, de la alegría, del buen humor y también en estímulo para el esfuerzo. Ya no estaremos buscando la satisfacción a través de los demás, ni pendientes de sus opiniones. Ya no seremos esclavos de otros. Y por eso podremos ser naturales, auténticos. Podré expresar amor porque no habrá temor. Podré expresar verdad porque no habré de ocultar nada de mí. Podré expresar fuerza porque no estaré reteniendo para mí las energías. Maravilloso. No sé ustedes, pero bueno, un poco largo se me... Ay, me salió un poco largo este. Fíjense, ¿no? Es que es muy claro lo que se nos está diciendo.
Por eso nosotros confundimos, como era que decía Blay, el magnesio con... Bueno, no me acuerdo cómo era la frase, pero confundimos esto de realizarnos o de experimentar el ser con cosas que no son. Es que cuanto más humildes y sencillos seamos, mejor. Y eso no significa que tenga que dejar, ya les vuelvo a decir, que me pisen la cabeza como la cucaracha. No. Porque ahí tampoco eso está bien. Para nada. No. Yo tengo que desarrollar mis capacidades, porque todos las tenemos. Ese potencial de energía vital, de amor y de sabiduría están todos nosotros. ¿No es cierto? Bueno, en mí está la decisión de vivirme así o vivirme en modo ego, modo marioneta, modo separado, modo víctima. Es que ven que es una decisión, ven que es lo mismo. Gimnasia con... Ah, sí, eso decía, gimnasia con magnesio. Sí, tiene razón, Alex. Es lo mismo. Es lo mismo que el fondo de lo que dice la espiritualidad no dual pura, ¿no? No las interpretaciones que se hacen de ella. Por eso es tan importante la práctica. Practiquen y practiquen justamente esto de la presencia de Dios. Hemos visto montones de prácticas. El niño interior, parece una pavada, porque uno dice, ay, me voy a practicar esa pavada. Pero es que es muy importante. Yo ahora le subí el otro de los padres, ¿no? Porque también es importante esta idea, este programa que yo me hice de mis padres, también es importante soltarlo. Eso es limpiar todo, purificar todo. Cuando vamos desapegándonos, pero en el sentido de que voy soltando mis fichas que puse sobre los demás. Entonces puedo ver a cada instante a todos como nuevos. Eso es la resurrección. ¿Ven? Eso es resucitar. Esa es la verdadera Pascua que dice el curso de Milagros, la Pascua florida. Cuando yo resucito y dejo de estar crucificado, como estamos todos. Bueno, amigos, que les vaya muy bien con las prácticas. Después me contarán cómo andan con lo de su inconsciente, porque esta semana vamos a dedicar el inconsciente. Mañana, no me acuerdo qué puse para mañana, pero en estos días, ahí miércoles, jueves, por ahí, vamos a hacer una del inconsciente para profundizar y comprender bien cómo el inconsciente actúa en nosotros. Chao, nos vemos.